presidenta de la Academia Guatemalteca de la Lengua, Raquel Montenegro, honorables miembros de la Junta Directiva, estimados miembros de la Academia, estimadas señoras y señores, amigos. Las reflexiones que hoy quiero compartir con ustedes en el marco de este discurso forman parte de un interés por profundizar en la historia de la literatura de las mujeres guatemaltecas, tomando en cuenta su heterogeneidad y las condiciones difíciles para legitimarse en el campo literario nacional de la primera mitad del siglo XX, incluyendo la publicación de sus obras. Para ello resulta pertinente recordar el imperativo que Josefina Ludmer fijaba para entender mejor aquella literatura: ejercer prácticas de lectura que tomaran en cuenta las redes de poder desde las que escribían las mujeres, es decir, el lugar de enunciación, y también las estrategias de resistencia frente a imaginarios que las limitaban en su subjetividad. Ligado a ello, resulta importante tomar en cuenta que leer la literatura de mujeres en aquella primera mitad del siglo XX implica una labor de recuperación de textos dispersos. Joe Ketlin afirma que escribir la historia de mujeres escritoras e intelectuales implica, y la cito, recuperar fragmentos, deshilar hilos y reparar voces, fin de cita, pues las mismas carecieron frecuentemente del poder de publicar libros y más bien su profesionalización como escritora se basó en artículos, cartas, poemas, cuentos y discursos en periódicos, antologías y actos culturales de diversa índole. Desde lo dicho anteriormente, la escritora Magdalena Spínola, nacida en 1896, fallecida en 1991, publicó en vida 2 libros: la crónica titulada Gabriela Mistral, huéspeda de honor de su patria, escrita en el 54 pero publicada en 1968, y la compilación de poemas bajo el título Tránsito Lírico en 1977. Sin embargo, las 2 biografías escritas sobre ella, la primera de Clara Luz Meneses Álvarez de Soto de 1984 y la segunda de Isabel Aguilar Umaña, publicada en 1997, indican que la obra de Spínola excede ambos libros, ya que la autora publicó cuentos y columnas de opinión en distintos diarios desde la publicación de su primer cuento titulado Lirios que mueren y Nubia en 1915 en Guatemala Informativa, en donde colaboraban Carlos Bayo Espina, Virgilio Rodríguez Beteta y Máximo Soto Jorge. La dispersión de la obra de Spínola se debe además al exilio durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, cuando su esposo Efraín Aguilar sale del país y ambos se instalan en Nicaragua. Allí ella contribuye, por ejemplo, con las publicaciones locales, revista Mujer Nicaragüense, dirigida por María Josefa Toledo de Aguirre, y La Prensa, sin que hasta hoy, según sea de mi conocimiento, se cuente con una compilación de tales textos. Por lo tanto, en el caso centroamericano, habida cuenta de la inestabilidad política en aquella primera mitad del siglo, también los desarraigos y los exilios determinan una obra fragmentaria. Tomando en cuenta el tiempo limitado de esta intervención, me enfocaré en la crónica y la compilación de poemas que adquirieron la forma de libro. Por una parte, postulo que una vertiente importante en la poesía de Spínola lo constituye la representación del dolor derivado del trauma. Y por otra parte, exploro la escritura de la crónica sobre el regreso triunfal de Gabriela Mistral a Chile en 1954, después de obtener el Nobel, como un deseo de Magdalena Spínola por ampliar las relaciones culturales con el sur global, más allá de las fronteras nacionales, e imaginar modelos posibles de mujeres intelectuales y proyectos educativos que permitieran en América Latina construir una modernidad menos desigual. Una contribución importante en las relaciones entre trauma, dolor y poesía lo constituye las reflexiones de Jorge Monteleone sobre cómo el hecho traumático puede ser resignificado como imagen poética, teniendo en cuenta que en la esencia del trauma el sujeto está poseído por una imagen. Es decir, esta imagen se repite sin cesar y no se integra al contexto de los significados de la persona. De tal manera, según Monteleone, a través del lenguaje poético ligado al trabajo radical de la lengua y a lo simbólico, podrían transformarse la indecibilidad de lo traumático y la repetición compulsiva de la imagen horrorosa. Es evidente que de esta propuesta, para quienes nos dedicamos a la crítica literaria, hay que intervenir con mucho cuidado, pues se confluye el sujeto poético y el autor. Partiendo de lo anterior, la vida de Magdalena Spínola está marcada por 2 pérdidas fundamentales. La primera se concreta cuando ella queda huérfana de padre y madre a los 5 años de edad. Sobre esta experiencia, Spínola, en el texto titulado Carta a la Madre Muerta, escribe lo siguiente, y la cito: Desde entonces,
Desde la muerte de mi madre, mis problemas los he resuelto sola. Mis angustias las he vivido sola. Ninguno fue capaz de asistirme en mis crisis psicológicas cuando yo me acobardaba sintiéndome vencida. Fin de cita. La segunda pérdida ocurre cuando su esposo Efraín Aguilar es fusilado en 1934 durante la dictadura de Jorge Ubico, acusado de una conspiración. A partir de ahí, hasta la revolución de 1944, Spínola vive en medio de la hostilidad. Luego de haber estado presa un corto plazo, enfrenta el distanciamiento de amigos y el miedo, a tal punto que, como testimonia su amiga y también escritora Angelina Acuña, ella misma temía que vieran en su casa una foto de Magdalena por las represalias. Una primera reelaboración simbólica de la muerte violenta de Efraín Aguilar y consecuentemente de la destrucción del proyecto de vida de Spínola lo constituye la autoría colectiva femenina frente a aquella hostilidad de la dictadura ubiquista. Si en la crítica literaria actual se discute la necesidad de estudiar las redes horizontales de mujeres en la primera mitad del siglo XX y en el siglo XIX como espacios de trabajo colaborativos que eran imposibles en los campos literarios nacionales institucionalizados, la edición conjunta de la antología poética, denominada Colección Lila en 1938, es un ejemplo de un refugio laboral y sentimental. Esta colección, elaborada por Angelina Acuña, Magdalena Spínola, María del Pilar de García y Oliva Violeta Luna, permitió, en el caso de Spínola, intervenir en el espacio público sin notoriedad, es decir, camuflada en la labor conjunta de la antología que desde el título, como señala Erin Finzer, aludía a lo inofensivo, una flor melancólica e incluso un color cursi. Los poemas ahí incluidos de Magdalena Spínola, De Paso y Plenitud, son un intento de expresar el duelo personal y político, pero enmascarado en el motivo típico de la poesía sentimental femenina de la época, como era el abandono por el ser amado. De tal manera, esta colección evita que Magdalena Spínola caiga en el absoluto ostracismo gracias a la solidaridad de sus amigas y colegas poetas y le permite expresar dentro de los límites de la censura y la autocensura la separación definitiva del esposo ejecutado, como se lee en los versos, y cito: «Seremos esta página de otrora, donde aprendí a quererte, compañero, sin tiempo ni distancia entre nosotros». Fin de cita. Paralelamente a esta autoría pública, Magdalena Spínola construye una poesía en torno al trauma que supuso la muerte de Efraín y lo hace desde una escritura que apela a un orden ultraterrenal. Ella, como otras escritoras contemporáneas, desarrollaron un pensamiento heterodoxo sobre el ser humano en donde confluyó el cristianismo y la teosofía, por ejemplo. Uno de los poemas en el que quiero detenerme se titula Salmo y dice así: «Camino de antaño que feliz cruzara, cuando la canción abría mis labios con nota de fiesta, mientras la esperanza chispeaba en mis ojos. Me he visto al espejo, ya no soy la de antes. ¿Qué vino letal escancié en la copa de mi adversa suerte? Insomnios y lágrimas dejaron sus huellas, huyó la canción con rápido vuelo, y un surco morado subraya mis ojos. Y no es que esta pena, al hundir sus arpas en mi ser traumado, encone la herida, porque he aprendido en los libros de los santos que todo el que siembra su grano con lágrimas volverá gozoso después de la siega, llevando en sus manos las rubias gavillas al seno del Padre». El poema guarda en los últimos versos una intertextualidad con el Salmo 126 que gira en torno a la cosecha, como figura del trabajo agrícola duro, pero provisto de obtención final de un fruto, es decir, de una redención. Este salmo se pronunciaba en rutas de peregrinaje, asociando la experiencia del exiliado que regresa a la tierra natal. Así pues, es interesante que mientras los primeros versos del poema refieren a un camino feliz acompañado de canciones, una forma de peregrinaje, la imagen de la sujeta poética frente al espejo marca un cambio. No existe ya movimiento, sino la advertencia de una identidad alterada drásticamente. El poema, a diferencia del salmo, remarca el cuerpo femenino lastimado. Insomnios y lágrimas dejaron su huella, surco morado subraya mis ojos. Es entonces cuando se menciona explícitamente la propia condición, el ser traumado y la herida, es decir, la esencia de un acto que supone la ruptura brutal de las defensas. Sin embargo, el final del poema no se atasca en la inmovilidad de la herida, como tampoco sucumbe a la tentación de lo que podríamos decir el lado más conservador de la resiliencia frente al dolor, tal como lo plantea Thierry Ribold, negar la oposición al sufrimiento que el mismo sistema provoca. En este caso, la intertextualidad bíblica sitúa a la sujeta poética del lado de los justos,
merecedora de una redención ética que relativiza y minimiza la imagen del poder absoluto de la dictadura. No solo se trata de una dócil poesía religiosa, sino de un tono profético que excede el dolor personal e integra un ser colectivo. El poema indica todo el que se revela a la perduración del sufrimiento y de la destrucción impuestos por un poder político arbitrario. El duelo llevado en silencio termina con el advenimiento de la Revolución de Octubre del 44, que significa para Magdalena Espínola asumir distintas funciones en organizaciones culturales, femeninas y feministas, como la presidencia de la Asociación de Mujeres Intelectuales de Guatemala o prosecretaria de la Unión de Mujeres Americanas, capítulo Guatemala. Desde una perspectiva poética, Espínola escribe el poema titulado Elegía del que cayó y fechado Día de los Muertos de 1944, con lo cual se entrelaza el calendario religioso, la memoria del fallecido, y el cívico, el proyecto democrático de la Revolución de Octubre. El poema está precedido de un largo epígrafe de José Hernández Cobos, que sostiene la estrategia anterior porque por un lado indica que en el poema, y lo cito, asoma el heroico recuerdo de Efraín Aguilar, y por otro lado magnifica la dimensión política de la Revolución de Octubre cuando dice el imponderable eterno octubre, en el octubre sin año ni calendario, el único octubre que conoce la patria. Fin de cita. En esta elegía, compuesto de 4 partes y 15 estrofas de 4 versos, se rememora el día del fusilamiento de Efraín Aguilar en las primeras 2 partes. A continuación se describe un proceso de transformación orgánica que culmina con el germinar, y la 4ª parte representa un llamado intenso hacia la unidad con el difunto mediante el intermedio de la materia. En este poema, la sinestesia, la metáfora y la personificación sostienen enlaces asociativos que se relacionan con lo que mencionaba al principio de mi intervención, los límites de la representación del trauma y el dolor y la vía del lenguaje poético para construir simbólicamente alguna narrativa que adquiera sentido. Me detengo únicamente en 2 fragmentos para ilustrar lo afirmado. En la parte memorial de la muerte se describe así el camino a la ejecución. Va en corcel de luz sonora, tan sutil y transparente, que se dijera un destello cabalgando por el éter. Algo que distingue este fragmento es la ausencia del peso. El corcel es de luz sonora, sutil y transparente, fugaz además como un destello y cabalgando en lo fluido, también imponderable y transparente, es decir, el éter. Se postula aquí la desaparición, la dificultad de corporizar al hombre. En los siguientes versos se describen objetos, pero nunca el cuerpo de Efraín. Por un lado es evidente la conformación de un espectro, figura trabajada en la tradición literaria y cultural con la muerte y el trauma en regímenes dictatoriales. El espectro evade la oposición entre el ser y no ser, entre lo presencial y la ausencia, el pasado y el presente, o como afirma Jacques Derrida, es algo que no se sabe y no se sabe precisamente si es. No hay que olvidar, como señala Rafael Arévalo Martínez y Ernesto Chinchilla Aguilar, la tortura a la que fue sometido Efraín Aguilar, que implica violentar y hacer desaparecer su cuerpo. Rafael Arévalo Martínez indica, y lo cito, enterraron sus restos en el suelo. A los 2 años, Vico dio orden de tirarlos al osario general. Localizado el lugar en que estaban por un empleado del cementerio, sus hermanos pudieron robarlos. Fin de cita. De tal manera, esquivar la corporeidad en esta elegía se relaciona con la dificultad de aprehender la muerte de quien careció de un rito de duelo. Pero por el otro lado, también la elegía, que no sucumbe al drama, que implica magnificación y peso, abre una posibilidad de sentido personal e histórico en la germinación de la tierra, que se enlaza al anterior poema mencionado, Salmo. Es decir, ya no se trata de un trono profético, sino en el 44 se realiza la posibilidad que la narrativa de un cambio democrático clausure el sinsentido de la dictadura. Y cito, hervores de sol, tormentas, vivificaron el germen. Hoy se eleva airosa y fresca la espiga que el viento mece. Finalmente, el poema, no obstante, el epígrafe de Hernández Cobo no concluye en un tono heroico, lo cual a mi criterio le dota de mayor contundencia. Los versos finales articulan un sufrimiento constante, pero privado. Y cito, llanto ahogado que caldeas, quémame calladamente. Fin de cita. La segunda parte, más breve de mi intervención, la dedicaré a la escritura de la crónica Gabriela Mistral, huéspeda de honor de su patria, escrita como consecuencia de la estancia de Magdalena Espínola en Chile cuando su hijo ejercía la diplomacia. En esta crónica se narra el regreso de Gabriela Mistral a Chile
cuando ya ha sido galardonada con el Nobel y tiene 65 años. Este texto me parece importante a la luz de los distintos estudios de los últimos años que han reivindicado a Gabriela Mistral como maestra rural, escritora y también intelectual que pensó proyectos que integraran lo político, lo cultural y pedagógico para impulsar transformaciones sociales como su trabajo en el México postrevolucionario junto a José Vasconcelos. Gabriela Mistral fue pues una pensadora que desde un origen pobre y rural logró armar unas redes intelectuales transnacionales a través de cartas, conferencias, viajes y ensayos. Por lo tanto, me parece significativo que Magdalena Spínola, con una gran lucidez, ya en el 54 se fije en Gabriela Mistral. La crónica de la que me ocupo es un texto que se basa en lo dialógico, es decir, la voz de Spínola interviene como guía, pero a la vez ella incluye fragmentos de textos, discursos de Mistral y de otras personas, poemas, declaraciones de prensa y entrevistas y también fotos. Hay pues una conciencia de armar una figura ejemplar a través de distintas versiones en una forma textual democrática y no sometida a una perspectiva única. Esto hace del libro una especie de collage letrado y visual. Por otra parte, se evidencia una voluntad de plasmar en la crónica escenas a través de las cuales Spínola fija una idea ejemplar de la escritora. Me detengo en dos escenas. La primera la llamaré sororal, atendiendo a la puntualización de María Vincent sobre una estrategia usada por las escritoras de entre siglos, la de recurrir a la representación de escenas de amistad para dejar constancia de la existencia de aquellas escritoras y de sus relaciones afectivas y de trabajo conjunto. Spínola se interesa por describir y retratar las relaciones de Gabriela Mistral con sus secretarias personales, Doris Dana, profesora de la Universidad de Columbia, y Gilda Péndola, pintora italo-chilena. Estas representaciones permiten validar, a la par de un trabajo basado en una interlocución intelectual, una labor de cuidado en sentido amplio. A lo largo del libro Spínola capta las intervenciones de ambas mujeres para modelar las relaciones de Gabriela Mistral con el mundo, de tal manera que ella solo se explica dentro del marco de una atención basada en la amistad. Por ejemplo, Doris Dana afirma a Spínola, y cito, «Y si Gabriela de repente se le ocurre abandonar el país donde reside y fijar consulado en otra parte, Doris cancela sus compromisos y la sigue errabunda». Fin de cita. Se trata de una adhesión a un modelo femenino de trabajo transnacional y nómada, precisamente porque Mistral lo que ha hecho en los años anteriores es conseguir una forma de vida laboral fuera de las instituciones nacionales que la hubieran limitado en construir distintos proyectos culturales. Lo que sostiene a la escritora nómada y cosmopolita más allá de la patria es ese círculo femenino, movible, horizontal e intercultural. La segunda escena la llamaré escena de origen. Esta escena no solo implica que Spínola reconstruye una memoria biográfica de Gabriela Mistral como una escritora exitosa, sino también valora en la coyuntura del regreso la educación popular y rural que supuso el inicio de la carrera de la escritora chilena. Se trata entonces de imaginar un intelectual que es capaz de establecer pactos afectivos y simbólicos con trabajadores, como puede observarse cuando Mistral llega a las costas de Chile en barco y los estibadores y pescadores se acercan a la embarcación, descritos en la crónica como, y cito, hombres sudorosos que despiden olor a brea. Y se establece una conversación distendida entre la escritora y ellos. Es más, el secretario del sindicato declama los siguientes versos de Mistral. Piececitos de niño, azulados de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío. Fin del poema. Mistral recordará en esta escena, y la cito, ya he sido maestra de hombres como ustedes, que se refiere a su trabajo en 1904 en el Villorio de la Cantera. La voz de Spínola indica en la crónica, y cito a Spínola, ella manifiesta su admiración por la ruda labor que desempeñan y ellos a la vez se asombran de que desde su prestancia literaria descienda humildemente hasta su categoría de jornaleros. Fin de cita. Es decir, después de 10 años de intenso trabajo de Magdalena Spínola en distintas asociaciones, clausurado el tiempo del sufrimiento de la dictadura ubiquista y muy reciente todavía la trágica contrarrevolución del 54, que imposibilitaba medir el grado de retrocesos que la misma supondría, esta crónica constituye una modelación esperanzadora de una subjetividad letrada que trabajaría sororalmente y también en alianza con quienes padecían la desigualdad del continente. Si la crónica en el ámbito de las letras guatemaltecas se identifica con una autoría masculina que da cuenta de lugares remotos, generalmente Europa, y los procesos modernos que allá tenían lugar, y pienso en Gómez Carrillo,
El texto de Spínola es un descenso cartográfico apasionado al sur global en busca de claves de interpretación de las identidades femeninas y letradas. Esta crónica es, a mi criterio, literal y metafóricamente, la culminación de una salida a la represión anímica sufrida durante la dictadura de Uribe. Quiero finalizar este discurso agradeciendo nuevamente a Raquel Montenegro y Gloria Hernández el haberme propuesto para formar parte de esta academia como miembro honorario.